Muchísimo gusto, Ángel Hernández de este lado, parte del equipo de DocuSign y responsable justamente de toda la vertical de salud. Entonces es un gusto poder platicarles cómo vemos el hospital del futuro, el hospital paperless, ¿no? De quitar el papel dentro de las organizaciones. Algo interesante que me gustaría comenzarles diciendo es, normalmente nosotros como centros médicos estamos muy a la vanguardia en todos los procesos clínicos y está bien, vaya, es nuestro deber ser estar a la vanguardia, invertir tecnológicamente en todo el proceso clínico. Sin embargo, esto hace que muchas veces, no hablo por todos los centros médicos, pero muchas veces dejamos a la retaguardia los procesos administrativos. Y esto es algo que vemos no nada más en algún centro médico específico o en algún país, lo vemos en general en toda Latinoamérica. Y de hecho Forrester hacía un estudio. Forrester es una consultora que se dedica a hacer análisis de mercado y demás, y entrevistaba a ejecutivos de centros hospitalarios en toda Latinoamérica y hablaba respecto a la madurez de los procesos, qué tan paperless se consideraban, y era una autocrítica que preguntaban a ejecutivos y líderes de la industria de tecnología, qué tan paperless somos en todos nuestros procesos, tanto administrativos como clínicos. Y nos llevamos a la tarea, o nos llevamos la sorpresa de que solo el 13% de ellos se consideran que tienen cierta madurez en los procesos en papel. Y bueno, no nada más digo, sabemos que hoy en día todo el tema de sostenibilidad, economía verde está de moda, es alguna necesidad, de moda y una necesidad del entorno actual, ¿no? Ya dejar a los pobres arbolitos en paz, pero también tienen muchos costos que se reflejan en este proceso, ¿no? Porque no nada más es el imprimir el papel por imprimir el papel y tener una hoja, sino hablamos lo que nosotros conocemos de la economía del papel. ¿Qué implica tener papel dentro de las organizaciones? Implica el costo del papel, la tinta, una impresora, el traslado que a lo mejor en los distintos centros hospitalarios tenemos para centralizar todos los documentos, que la regulación nos pide almacenar los documentos hasta por 10 años, el contrato de admisión del paciente, poder tenerlo hasta por 10 años almacenado, y cada vez que la aseguradora nos pide del paciente Ángel Hernández tener sus documentos, verlos, ¿no? Ver un documento, un expediente hace 5 años, seguramente donde nosotros administramos estos expedientes nos va a cobrar y nos cobra un costo, hay un riesgo de que se nos inunde. Teníamos por ahí un cliente que por acá anda y nos platicaba que tuvo una inundación en su centro de distribución en Cuautitlán Izcalli y perdió varias gavetas de documentos. Entonces, hay muchos riesgos en esta economía del papel. Y no nada más es, nosotros se imaginarán como DocuSign, es tema de firma, pero no nada más es la firma es una parte del proceso pequeña. Nosotros hablamos de acuerdos, y un acuerdo, que me van a escuchar mucho decirlo en la presentación, no nada más es el documento o un contrato. Un acuerdo es todo lo que se imprime en papel que requerimos entre dos partes, entre el hospital y mi paciente o el familiar, que puede ser un consentimiento informado, un aviso de privacidad, el contrato de prestación de servicios, la hoja de admisión, pero también un informe médico que necesitamos firmar, ¿no? Entonces, a este acuerdo que nosotros le llamamos requiere una preparación, requiere una firma que nos pide para poder certificar legalmente que hubo una firma. Nos pide después ejecutar un proceso, no hablando de una admisión hospitalaria, imaginemos una admisión. Vamos a requerir preparar con medio de nuestro episodio clínico. Los documentos van a ser diferentes si viene una admisión general particular, si viene por algún gasto médico mayor, si viene por algún convenio, si viene por urgencias, va a cambiar la forma de atender al paciente. Sin embargo, lo necesitamos atender y hay que preparar estos documentos, que no se nos pase alguno y que después estemos persiguiendo al paciente o al familiar, ¿no? Para que nos firme el documento ya después de que lo admitimos y se nos olvidó algún documento porque en la prisa de la admisión se nos olvidó. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la preparación sea ágil? ¿Cómo podemos hacer que la firma de los documentos sean también seguras, ¿no? Y dejar a los equipos jurídicos tranquilos de que es una firma completamente válida? ¿Cómo podemos después ejecutar estos acuerdos para que pasen a enfermería, pasen a un expediente médico digital, pasen a caja, pasen al proceso de cuentas por cobrar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese flujo y toda la gestión de estos documentos inteligentes? El mensaje de esta lámina es justamente platicarles que es una necesidad hoy en día del mercado. Es algo que no tenemos muy maduro en Latinoamérica
y que creo sin duda alguna que podemos apoyar a madurarlo, ¿no? Si ustedes llegaran a tener alguna de estas 4 iniciativas que ustedes ven acá, iniciativas número 1, poder mejorar la experiencia del paciente y poder hacer una experiencia más ágil, ¿no? Es algo que normalmente si corremos un NPS en la mayoría de los hospitales, el gran dolor de la experiencia del paciente, aparte de temas clínicos, a lo mejor de enfermería y demás, es en la admisión, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ese NPS sube y la experiencia del cliente sea mejor? Si tenemos proyectos de proteger rentabilidad y cumplimiento dentro de la organización, lo que les decía, que no se nos pase algún cumplimiento de documentos que no tenemos formalizados por el mismo proceso y por la prisa, creo que podemos mejorarlo también. Si ustedes tienen proyecto de transición hacia el futuro o de la tecnología como diferenciación de su hospital, creo que también puede ser algo interesante hablar de proyectos paperless dentro de su hospital, ¿no? Algo interesante también es que esto tiene un impacto, como les decía. No nada más es hacerlo por eliminar el papel, sino tiene un impacto desde costos duros hasta cuantitativos, hasta cualitativos. Desde tener mejoras en productividades del proceso y poder decir, disminuimos el tiempo de admisión hospitalaria tanto por ciento. Podemos hacer una preadmisión hospitalaria que le hemos hecho, por ejemplo, que el paciente algunos documentos los firme en casa para que si tenemos 15 documentos, un expediente de 15 documentos que el pobre paciente tiene que firmar enfrente del mostrador, me firme solamente 5 porque 10 ya los firmó. 72 horas antes el paciente tiene una crisis de que no sabe, se le está cruzando 1000 cosas por la cabeza y tenemos que hacerle al pobre paciente la experiencia mucho más ágil, ¿no? Y que sea lo más grata posible para él. Entonces es muy importante hablar de todos estos proyectos y todo este impacto que llegamos a tener al digitalizar y tener proyectos paperless. Cuando hablamos de acuerdos, ahorita me enfoqué en el tema de admisiones, ¿no? Por dar un ejemplo. Sin embargo, si administramos o analizamos toda la cadena de valor que se generan en un hospital, y le repito, acuerdos, no contratos, porque acuerdos pueden ser cualquier formalización que tengamos con entre las partes. Puede ser desde temas internos, temas con proveedores, temas con médicos, temas con nuestros pacientes o con familiares, pero que si nosotros analizamos seguramente en todo el flujo de su administración hospitalaria, seguramente llegan a tener muy similares a algunos de estos flujos que seguramente los administran en papel, y todo este bloque de documentos, hablando desde el proceso que tiene que ver con el paciente, todo el proceso clínico, a todo el proceso back office, llegamos a tener toda esta serie de documentos que llegan a plasmarse en papel. Entonces, si analizamos todos estos documentos y el impacto que tienen esta economía de papel, ¿no? de hablar de todos los costos ocultos que hay al tener el papel, seguramente llega a ser algo interesante poder eliminarlo y poder mejorar estos procesos, ¿no? Cuando hablamos de digitalizar, hablamos de una vertiente que nos impacta en 3 temas. La primera es que siempre hay un retorno de inversión en estos proyectos. Siempre nosotros, cuando hablamos de digitalización, hablamos de impactar el OPEX o CAPEX que ustedes hoy en día gastan y poder reducir eso por medio de digitalizar, ¿no? Entonces ya no vamos a pagar almacenamiento por 10 años, ya no vamos a pagar la logística de las gavetas de documentos entre hospitales para almacenar, ya no vamos a tener el espacio de un centro de impresión en cada módulo de enfermería, en imagenología, en urgencias, en admisión general. Nos vamos a ahorrar eso y ahí hay un caso de negocio. Número 2, como les decía, mejorar la experiencia, no nada más del paciente, que es lo más importante, pero también de nuestros colaboradores internos, del equipo médico, de mesa de control, de enfermería, de los proveedores mismos, ¿no? Y poder hacer un proceso mucho más estructurado. Y número 3, poder dar toda la seguridad y cumplimiento que la organización requiere, ¿no? Que los documentos o todo este flujo no sea vulnerable y que de repente pues salga contraproducente la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como DocuSign en toda esta cadena de valor? Número 1, hemos hecho todo el proceso de todo el registro de pacientes. Tanto un registro de pacientes o preregistro, que no lo hemos hecho completamente. Ahorita tenemos un ejemplo, un videito para que lo vean y demás. Pero todo el registro, les decía, 72 horas antes, habilitarle al paciente. Imagínense que le llegue un WhatsApp al paciente, finaliza inicia tu proceso de preadmisión. Entonces el paciente con un link por WhatsApp protegido, cifrado, va a dar clic y va a ver todos los documentos con su información. Vamos a pedirle que complete algunos documentos unas informaciones o documentos que nos hagan falta del paciente. Firma los documentos que puede firmar, que legalmente hay algunos que necesitamos verlo cara a cara para la educación del paciente y poder ver que se encuentra con ciertas características, pero hay muchos otros que son por política de cumplimiento. Entonces, esos otros los puede firmar en su casa con alguna identificación, atribuyendo la vinculación de la persona. Puede ser un mensaje de texto,
como las transferencias bancarias, que te llega un NIP a tu celular para garantizar que eres tú. Puede ser una validación de INE, pasaporte. Puede ser una biometría facial, que pedirle que se grabe para validar que realmente es él, una prueba de vida. Y con esta atribución a la persona firme los documentos y llega a lo mejor con un código QR a mi admisión y digo, ya me preadmití. Y con este código QR se cargó toda la información en mi expediente, no sé, SAP, lo que usen en su proceso de gestión y del episodio, y ya ve toda la información completada, vemos toda la información lista para que solamente nos firme el par de documentos que le faltan. Entonces, eso llega a ser una admisión inteligente, un proceso inteligente. Hemos hecho también toda la firma de consentimientos informados para el familiar también, toda la recolección de datos, los procesos de recopilación de cuentas por cobrar, de lo que hacemos y que los exigen las aseguradoras o los convenios que podemos tener, y todos los flujos administrativos que también ocurren atrás. Flujos administrativos que ahorita van a ver un ejemplo muy interesante de un hospital acá en México que firmaba cerca de 3,000 consultorios médicos. Ellos arrendaban sus consultorios médicos y nos dicen, oye, yo tengo un problema porque cada 6 meses renuevo mis contratos de arrendamiento con los médicos, 3,000 médicos. Y tengo que estarlos persiguiendo físicamente para que el médico me firme y me pague, ¿no? Me pague el arrendamiento de mis consultorios. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues de manera masiva, cada vez que se cumple el periodo de los 6 meses, mandamos a todos los médicos, ahorita van a ver el ejemplo, el contrato de arrendamiento para que lo firme y lo pague en el momento. DocuSign tiene todas las certificaciones HLA, IPA, incluso PCI para poder tener los datos bancarios de las personas y poder estar compliant con lo que nos pide legalmente. Y eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Ahora, ¿por dónde empezamos dentro de un hospital? Como vieron, hay N cantidad de casos de uso que hoy en día tenemos en papel, ¿no? Si ustedes se preguntaran, bueno, ¿y por dónde podemos empezar? Normalmente lo que hacemos, tenemos una metodología en donde hacemos una matriz impacto-factibilidad de por dónde empezar. ¿A qué voy con eso? De todos los casos de admisiones de pacientes, contratos con médicos, los expedientes laborales de todo nuestro personal administrativo, hay N cantidad de casos que podemos implementar. ¿Por dónde entramos? Por el que sea más fácil de implementar y tenga mayor impacto dentro de la organización. Esa es la matriz impacto-factibilidad que nosotros podemos mapear con ustedes para poder analizar por dónde podemos empezar un proyecto de paperless y digitalizarlo, ¿no? Porque podemos hablar de proyectos de alto impacto, sin embargo pueden ser proyectos que nos van a llevar a lo mejor un par de meses, o puede ser un proyecto de un poquito menos impacto, pero que puede ser un quick win de semanas, ¿no? Entonces siempre es importante hacer esa priorización. Cuando hablamos de todo el proceso de admisión al cobro, nosotros hemos tenido este tema. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a tener desde todo el prepapeleo, identificación y cobro de seguros, las cuentas por cobrar. Llegamos a tener una gran cantidad de gente involucrada en este proceso, áreas que están involucradas y donde pasa la información. Llegamos a tener tiempos que llegamos a ver admisiones de hora y media con pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos digitalizar eso para poder mejorar este proceso, ¿no? En este ejemplo que nosotros traemos para ustedes, imaginemos, como nosotros les decíamos, que llega el paciente a su admisión y tiene un kiosco de registro en donde toda esta información va a reflejarse en los expedientes médicos que ustedes puedan tener. Entonces, el paciente llega, el paciente Ángel Hernández, me da su correo electrónico, los datos que yo le voy a pedir. Y esto es algo que no es nuevo. El paciente lo hace hoy en día, pero lo hace en papel. Y el problema de que lo hace en papel es que lo hace enfrente del módulo. Y el problema que lo hace enfrente del módulo es que está ocupando, en lo que llena todos los papeles, está ocupando tiempo de la ejecutiva de admisión. Cuando este paciente le puedo decir, señor paciente, tenga la tableta, lléneme su admisión, siéntese en la salita con un cafecito y déjeme atender a otro paciente. Entonces ahí empieza la optimización. Entonces el paciente está diciendo si fumó, si viene con algún medicamento en las últimas 24 horas, si viene con alguna afectación, si viene con alguna alergia, si es alérgico a algún medicamento. Cosas que hoy en día le preguntamos, pero en un formato mucho más complicado, en papel y asesorándolo en las dudas, ¿no? Entonces en este paciente digital de un proceso paperless está sentado pues en un cafecito en la silla atrás, está llenando su registro, haciendo todo el proceso, y una vez que llenó todo, la plataforma te lee la lógica y dice, es un paciente particular, entonces el expediente de admisión que necesita es este, y yo le voy a arrojar los datos, los documentos que me necesita firmar acorde al tipo de admisión que está haciendo el paciente.
Entonces, con esto, nosotros ya lo ponemos al paciente a firmar, a autenticarse. En este caso no hay una autenticación en este video, pero lo podemos autenticar, nos puede aceptar, algo que nos pide la ley es aceptar que va a ser una firma electrónica, ¿no? O sea, yo estoy consciente que voy a hacer una firma electrónica y entonces automáticamente ya se despliegan todos los datos de este expediente de admisión, ¿no? Que es donde empieza el flujo del expediente digital, ¿no? Entonces, y todos estos datos ya firmados podemos integrarnos como DocuSign a su expediente clínico digital, como el que ahorita platicábamos con la gente de Alinde Christus, ¿no? Y podemos iniciar. Entonces, todo este flujo no lo digitalizamos de un escaneo. Nunca pasó al papel. Ese es el objetivo que buscamos y ese es un proceso paperless, ¿no? Entonces, aquí el paciente acaba de llenar lo que en nuestros formatos aparecen, firme el documento y listo, los plasma la equivalencia funcional de su grafo y esto puede ser timbrado ante la Secretaría de Economía, acorde a la NOM 151, para agregar más legalidad y presunción de integridad ante la ley. Puede incluso dibujar dónde está su padecimiento, ¿no? Bueno, ahí es un ejemplo de muchas cosas que pudiéramos hacer dentro de un proceso que le pedimos al paciente para iniciar su admisión, ¿no? El paciente acaba por firmar todo su expediente, sentadito, tomándose su café y finaliza su proceso, ¿no? Por otro lado, nuestro ejecutivo de admisión va a recibir todos los expedientes que ya se están firmando y va a ver el expediente de Ángel, el expediente de Lorena, el expediente de Liliana. Todos los expedientes los va a ver completados, va a poder compartírselos a lo mejor internamente a mesa de control o puede ser automáticamente que le llegue, puede ser pedirle a la enfermería que también me firme de que los documentos están correctos, puedo mandárselos a una mesa de control para que inicie el proceso de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces nos evitamos el llevar los documentos físicos a ventanilla de cuentas, de mesas de cuentas por cobrar para que digitalicen los documentos y empiece todo el proceso. Empezamos a agilizar, ¿no? Entonces aquí ella prueba que la admisión está correcta y pasa a todos los procesos subsecuentes que se puedan detonar aquí, ¿no? Lo mismo pasa con un arrendamiento, el otro ejemplo que les dábamos, ¿no? Un arrendamiento de este médico, estos médicos que arrendan, ¿no? Entonces aquí la persona, Jorge, que es el gestor de contratos y responsable de los arrendamientos, va a detonar no contrato por contrato, ni va a ir persiguiendo médico por médico, sino vamos a hacerlo de forma masiva, que puede ser con una integración, puede ser con un Excel, que tener los datos de los médicos en un Excel. Y entonces Jorge va a importar su Excel con todos los datos de sus médicos y automáticamente la plataforma va a leer todos los datos que tenemos de cada médico y le va a generar un contrato a cada médico para que lo pueda firmar y detonar su pago. Entonces lo que está haciendo aquí el gestor de contratos Jorge con todos los datos de los médicos y los vamos a mandar a firmar, ¿no? Entonces le da mandar a firmar y todos los datos se van a firmar en ese momento. ¿Cómo lo va a ver aquí el médico? El médico va a recibir un correo, como les decía, puede recibir un SMS, puede recibir un WhatsApp, pero tentativamente un correo donde va a recibir el documento, va a autenticarse a lo mejor y con algún ahí ya empezó el video, ya perfecto. Va a autenticarse a lo mejor y con algún método que nosotros queramos para atribuir la vinculación de la persona. Es algo que nos pide la ley en firmas electrónicas. ¿Cómo garantizamos que Ángel es Ángel cuando está firmando un documento? Y hay múltiples métodos que podemos usar. DocuSign, yo les diría que tiene todos los métodos, todo el abanico de métodos de autenticación que puede haber en el mercado, ese token de SMS, verificación telefónica por un robot que te marca y te da un código telefónico, biometría facial, validación de INE, pasaporte. En este caso es un ejemplo donde le llega un token de SMS al médico, ¿no? En su celular, confirme el código y va a firmar. Podemos hacer incluso hasta pedirle, llevarlo a pedirle certificado del SAT, por ejemplo, que es lo más avanzado en temas de firma electrónica. Eso atribuye una firma electrónica avanzada certificada. Entonces podemos incluso pedirle su certificado del SAT. El médico Ángel está viendo el documento y puede también hacer comentarios para que pueda ver el contrato. Oye, no me parece esta cláusula, ¿no? Entonces también podemos hacer un flujo completamente diferente al que vimos del paciente. Aquí el médico está poniendo algunos comentarios de oye, que esta cláusula no me hace sentido o sí me hace sentido, y después puede firmar y poder pagar este arrendamiento, ¿no? Entonces aquí es donde vemos diferentes ejemplos justamente de todo el proceso que podemos hablar con diferentes ejemplos, ¿no? Vimos ahorita una admisión de un paciente, estamos viendo una firma de convenio de arrendamientos con médicos, ahorita vamos a ver una gestión de contratos de proveedores también, y entonces aquí el médico le deja un comentario en algún clausulado
el gestor de contratos dentro del hospital, ¿no? Y con esto firma, hay un pago que tiene que hacer y le pide el pago. Algo importante es que DocuSign tiene certificaciones PCI. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos fungir como pasarela de pagos, no cobramos, pero nos podemos integrar con su pasarela de pagos que hoy en día ocupe dentro de su hospital. Y entonces, al momento de que el médico firma este arrendamiento, se le va a desplegar para que pueda meter los datos y pagar. Entonces, este fue un proyecto real que nosotros implementamos y para ver el impacto, como les decía, este hospital, anteriormente DocuSign perseguía, bueno, literal, así textualmente perseguía a los médicos para poder hacer este flujo de firma y de pago de los arrendamientos, ¿no? Entonces, hoy en día con esto lo tienes digital y estamos hablando que el 50% de los médicos en menos de 2 días tienen su pago y su firma de sus documentos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el valor de la tecnología, ¿no? Lo mismo puede pasar con otro ejemplo tangencialmente diferente. Hablamos de pacientes, hablamos de médicos, pero también podemos hablar de proveedores. Y cuando hablamos de proveedores podemos hablar de toda una estrategia que puede hacer DocuSign de gestión de convenios de los proveedores. ¿Cómo podemos garantizar que los contratos de los proveedores no se nos pasen de vigencia, no se nos vaya a vencer un contrato con un proveedor y necesito renovarlo? ¿Cómo puedo hacer que mi equipo de usuarios internos administrativos me levanten la mano como jurídico para pedirme un contrato? Oye, necesitamos un contrato con el proveedor Nike que le vamos a pagar a 30 días, que necesito alguna cláusula especial para solicitarle al legal que me pueda empezar a gestionar un contrato. Eso también es un proceso completamente diferente, pero es un proceso paperless de los que hemos hecho dentro de nuestros clientes, ¿no? Voy a irme un poquito más rápido en el ejemplo porque si no el tiempo se me está acabando. ¿Qué es lo que hemos mapeado en este tipo de ejemplos? El impacto de la tecnología es completamente palpable. Podemos hablar, primero que nada, y lo más importante yo creo, es en la reducción de los tiempos ciclo. ¿Cuánto te tardas hoy en hacer esos procesos versus cuánto te puedes tardar con tecnología? En promedio, reducimos cerca del 75%. Estamos hablando que hemos llegado a admisiones hospitalarias de 1 hora a 20 minutos. Y eso, pues estamos hablando de una optimización enorme y una mejor experiencia para el paciente. Estamos hablando también de reducir la tasa de errores que pudiéramos tener al manejar Excel, Word, PDF, papel, ¿no? Puede haber algún error entre la escritura a mano del paciente, entre lo que captura nosotros internamente en el Excel, en el Word, y lo reducimos tangencialmente al 70%. Incrementamos la productividad de su equipo. Podemos hacer más con lo que tenemos. Entonces sabemos que hoy en día estamos optimizando, entonces la productividad es algo importante que podemos mejorar. Y todo esto se refleja, no se ve el láser, pero se refleja del lado derecho, se refleja en un monto por expediente o por bloque de documentos, sobre de documentos que digitalizamos, tenemos un monto benchmark que nosotros podemos ahorrar. Todo esto podemos hacer este análisis dentro de sus organizaciones. Si tienen más interés de, oigan, han hecho algo similar, con todo gusto los invitamos a pasar a nuestro stand para platicar más a detalle, pero hemos hecho los estudios de valor en donde mapeamos casos de negocio y análisis financieros de ciertos procesos, si los digitalizamos, cuánto pudiera impactar. Tenemos todas las certificaciones que nos pide la industria, certificaciones que nos pide la regulación legislativa mexicana. Hoy en día, si ustedes se preguntan, oye, pues está padrísimo todo, pero legal me lo va a batear porque la firma no es válida, déjenme decirles que sí es válida. Hoy en día ha sido difícil, fue más tardado de que otros países en Estados Unidos. Hay una ley que se llama eSign, que es un paraguas completo para la firma electrónica. En la Unión Europea, EIDAS, que también regula toda la firma electrónica. En México, muy sui generis, hemos avanzado legislativamente, no es lo mismo hablar de civil, laboral, mercantil, ¿no? Pero ya en todas se incluyen las definiciones de firma electrónica. En un Código Federal de Procedimientos Civiles, un juez acepta la firma electrónica. Hay ciertos lineamientos que cubrimos, pero que se queden tranquilos con todas las certificaciones que DocuSign maneja para garantizar una disponibilidad del 99.99% de nuestro servicio, que esto es algo crítico. Y les digo porque si estamos hablando de procesos de admisión con pacientes clínicos, no podemos decir, pues, ¿qué creen? Que no firmamos, no lo admitimos porque no hay DocuSign, se cayó el DocuSign, ¿no? Entonces, no puede pasar. Entonces, nuestra disponibilidad tiene que ser alta disponibilidad, el 99.99%. Y bueno, esto es algo que hemos hecho con muchos de nuestros clientes a nivel global, a nivel Latinoamérica, ¿no? Estas son algunas de nuestras referencias globales como DocuSign. Y si quisieran más información, conocer un poquito más de algún caso puntual que ustedes tengan dentro de su organización o que tuvieron la curiosidad con esta plática, con todo gusto los esperamos allá atrás para platicar.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Ángel Hernández y un gusto estar con ustedes.